pues difícil este tema de los lineamientos de las audiencias. ¿La Presidencia de la República está intentando mejorar la labor de los medios de comunicación o está tratando de censurarlos? No hay duda que está tratando de censurar, pero es parte de un proceso que no empezó ahorita. Hace un año se hizo una ley que también tenía la intención de censurar y que también hay un contexto de homicidios a periodistas. Esta administración, si sigue como va a acabar con los peores números. La semana pasada hablábamos del caso Alejandro Leiva en Oaxaca, pero van 14 en esta administración. Pero también hay un acumulado de periodistas que han perdido espacios, micrófonos, cámaras, plumas. Yo tengo un recuento de más de 50 que no empezó en la administración de Claudia, hay que ser honestos, tomó mucho vuelo en el gobierno de López Obrador, ver figura, y otros más, que en realidad es una dinámica sistemática de intentar controlar el discurso, pero en este caso me parece que se agudiza como parte de un rompecabezas autoritario. Morena está cayendo, la noción de narcogobierno no se puede evitar, el pacto de Morena con el narco no se puede evitar, y están tomando medidas cada vez más autoritarias. El pretexto de los derechos de las audiencias se puede resolver muy fácilmente. El primero, el ciudadano tiene siempre en su mano el control del rating. Apaga el canal, le cambia, no le escucha. Ese es indudable. Pero el segundo, generar un mecanismo de controversias que el propio gobierno resuelve, lo que hace es propiciar mecanismos de autocensura o contextos, como ya ha dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de zonas grises o zonas de silencio por el ataque que existe de la delincuencia a los periodistas. Y ese contexto, en lugar de ser atacado a quienes atacan a los periodistas, ahora atacan a los medios. Es muy peligroso porque eso ha venido presentándose en México. Ya hay informes sistemáticos, secuenciados y de distintas instancias internacionales que lo que nos dicen es que en México hay zonas de silencio. Hay temas que no se pueden hablar y ahora, con este pretexto, le quieren dar otra vuelta a la tuerca de la censura. ¿Qué le pasó, Rubén? Rubén Moreira, vi que estuviste denunciando el fin de semana censura. Sí, claro. Bueno, primero, esto de las audiencias no es un hecho aislado. En nuestro país se está construyendo un sistema de censura, se están limitando y acotando las libertades. A ustedes, los medios de comunicación, les quieren poner un censor para cada uno de ustedes y estar revisando lo que digan. Y además forzarlos a tener abogados y equipos de defensa, porque en eso se traduce esto que ellos llaman derecho de las audiencias, que no es el derecho a las audiencias, porque la audiencia le va a cambiar, como dice Emilio, cuando no esté de acuerdo. Y la segunda, protestar porque censuraron a Alejandro Moreno. Y al día siguiente, Morena activó una serie de impugnaciones, recursos, en contra de quienes nos habíamos pronunciado de esa manera, y nos empezaron a caer notificaciones el viernes muy tarde, minutos antes que se fuera de vacaciones el INE, claro. Y básicamente fue contra Emilio Suárez Licona, que además de ser diputado es nuestro representante en el INE, contra Carolina Vigiano, que ya tiene una colección de impugnaciones y demandas de Morena, y contra Marco Antonio Mendoza, que es nuestro presidente del PRI en Hidalgo, y contra su servidor. Estamos a las puertas de una dictadura. Termino, mientras el Canal 22 en los próximos días estrenará una película que se llama Hombre de Fe y Convicciones, igualito que la URSS, pero bueno, con recursos públicos. Así es la izquierda mafiosa que tenemos en el gobierno. ¿Quién, Azucena, ha sido censurado en este tiempo? Los medios de comunicación pueden decir lo que sea, hasta que los corren. Incluso de la presidenta, y muchas veces, y muchas veces sin el sustento o sin los elementos para sostener las afirmaciones que se hacen en ciertos medios. Hemos visto ofensas, hay medios que utilizan de manera palabras despectivas en contra incluso de la presidenta, y aunque no estamos de acuerdo en que lo hagan, pero se permite y no se ha utilizado las herramientas del Estado para censurar. Ahora, la discusión real está en que la oposición no reconoce los derechos de las audiencias. Les molestan los derechos de las audiencias y por eso, recordemos que los derechos de las audiencias no los crearon Morena, estaban en la Constitución reconocidos desde el junio del 2013, o sea, tiene más de 13 años eso, y además el PAN operó una contrarreforma hace unos años, porque ya se habían establecido de manera reglamentaria en la ley, y el PAN los quitó. El debate debe centrarse en los derechos de las audiencias, porque eso es todo. Los lineamientos son para garantizar el ejercicio de esos derechos. ¿En qué derecho de las audiencias en esta mesa estamos en contra? Creo que ninguno podríamos estar en contra de alguno de la lista que aparece. Ok, podríamos a lo mejor encontrar un desacuerdo en el punto de los mecanismos utilizados para garantizar esos derechos.
y que pueden decir, oye, es que yo no estoy de acuerdo que aquí, en Grupo Fórmula o en cualquier otro medio, haya un defensor de las audiencias, que nosotros vamos a designar. Pero eso no es así. A través, claro que sí, es que no han leído entonces los No, lineamientos. ahorita te lo explico. Los lineamientos establecen que cada concesionario, y ahí es muy importante, ¿por qué los concesionarios? Porque el que tiene una concesión está utilizando un bien público, es algo que le pertenece a la nación, es algo que le pertenece a los mexicanos. Y yo difiero de esa cuestión de que pues, le apagas, ¿no? Hay estudios, hay libros muy serios en México de autoras mexicanas que te hablan cómo las concesiones tienen que estar reguladas porque se trata de un bien público en beneficio de los mexicanos, propiedad de los mexicanos. ¿Qué establecen los lineamientos? Muy rápido, ahorita continuamos. Es el hecho de que los concesionarios tendrán un código de ética que ellos mismos van a redactar, lo van a mandar a registrar y el defensor va a ver que se cumpla, un defensor que ustedes van a designar como concesionarios y pagar. Ellos mismos van a determinar si se está cumpliendo el código de ética que ustedes mismos como concesionarios establecen. ¿En qué estamos en contra entonces? Aquí, Israel, tú empleaste un verbo que es el centro del debate. Tú dijiste, permitimos. No. El gobierno no tiene que permitir. El gobierno tiene que garantizar. Un derecho se garantiza, no se permite. Y ese es el centro del debate. Ustedes tienen que garantizar la libertad de expresión. En la Constitución no hay censura a priori. Puede haber alguien que insulte o alguien que difame. Entonces sí, hay mecanismos legales para afrontar eso. Pero cuando tú dices, hay excesos y se permiten, estás claramente confesando el entendimiento de este gobierno. No. Ustedes tienen que garantizar derechos y la libertad de expresión es el oxígeno de la democracia. Lo que ha venido pasando en el régimen morenista es que la libertad de expresión se viene erosionando, no solo por pérdidas de vidas humanas y ataques de absoluta impunidad a los que atacan a los periodistas, no solo por gobiernos estatales como el de Campeche, que es una atrocidad, el de Puebla, el de Tamaulipas, el de Veracruz y otros más que sistemáticamente han venido inhibiendo. ¿Qué es lo que quiere Morena? Es una vuelta más a la tuerca de controlar el debate público. Estos lineamientos vienen de una ley que desaparecieron un órgano autónomo y está en la agencia de la Gestapo, que es esta agencia digital con Pepe Merino, que ahora lo que quieren hacer es también controlar los debates porque no hay problema con que haya defensores de audiencias. ¿Quién resuelve las diferencias? Una comisión reguladora del gobierno. ¿Quién pone las multas? El gobierno. ¿Quién decide qué es veracidad o no? El gobierno. El gobierno es juez y parte en un tema donde debería resolverse entre los medios y las audiencias. ¡Punto! El problema es el control que ustedes quieren ejercer y eso se llama censura. Las contradicciones siempre son la característica de la oposición. Ustedes sostienen que nadie tiene interés en la mañanera. La otra vez yo les dije, si no hubiera interés en la mañanera, ¿quién dijo eso? Ustedes decían que no mientas, hermano. Aquí en esta mesa no, por lo menos mantente un poquito congruente, canal. Claro que no me gusta la mañanera no quiere decir que no haya abuso de poder. La mañanera es para rendir cuentas de las acciones que hay del gobierno y por supuesto que los reporteros de todos los medios, no nada más algunos que dicen ser afines a la ideología, porque también se vale que dentro de los comunicadores lo haya, pagados por cierto, y otros que no son afines al gobierno. Todo se vale. Está bien, todo se vale. Ajá. Y ahí le cuestionan a la presidenta. La presidenta lo que está haciendo es rendir cuentas y responder a los cuestionamientos que les hacen los periodistas. Punto. No es un medio de comunicación. Entonces, me refiero... pero es una funcionaria pública informando. Sí, es una funcionaria pública. Por eso distorsiona y abusa y tenemos derecho de réplica. Oye, ¿y el otro, el semanal, el de Luisa María Alcalde? Pues también, si se dan cuenta, pues lo que hace es responder... Recursos públicos, usos públicos, espacio público, medios públicos, reglas privadas. Siempre es para responder a cuestionamientos o para informar acciones. Para mentir, a ver, para manipular. La oposición utiliza siempre a Azucena, si te das cuenta. Ahorita lo voy a mencionar también lo de Andy, porque me parece importante lo de Andrés. No le digas a Andy. El hecho de Andy, que las tergiversan todo. Por ejemplo, dicen que hay censura y en realidad lo que están buscando es eliminar los derechos de las audiencias. No, hombre. Claro que sí, esa es la finalidad. No quieren que las audiencias tengan derecho. Y hacen todo. ¿Cuál es la peor sanción que establecen estos lineamientos, Azucena? ¿Correr a la persona? ¿Cancelar la concesión? No. Es una multa que es ¿de cuánto? .01%. Hasta el 1%. Hasta el 1%, sí, pero recordemos que si tú estableces... Imagínate el 1% de... El tema es que no hay censura, no hay censura, no se van a pagar los micrófonos, no se va a pagar la concesión va a continuar.
los micrófonos van a seguir abiertos. Todo el tiempo inhiben el debate público, todo el tiempo. Y esas son medidas para inhibir el debate público. Es falso. El problema de los lineamientos es que no se bordan en vacío. vacío. Ese modelo ya lo implementaron. Lo implementaron en Radio Educación. Y con ese pretexto empezaron a cerrar programas, porque decían que las audiencias se sentían ofendidas y cerraron programas. Ese modelo ya lo hicieron en Canal 11. Y con ese pretexto cerraron programas que tenían un debate abierto. Y lo que están haciendo es una línea de pensamiento único. Lo utilizan como pretexto. Y eso es lo que ha pasado en los medios públicos. Pasó en Radio Educación, pasó en el IMER, pasó en Canal 11. Y ahí está tu comité Pol Pot, donde está Genaro, donde está Pigmenio, donde está Pedro Moguel, donde está el Fisgón, que lo que intentan hacer es como grupo duro, que por cierto son los que salen en varias fotos ahora del video de López Obrador, sí, claro, en un canal público como el 22, controlar el debate. Es que son profundamente traidores a la democracia, no son congruentes. Ese es el problema cuando tienes a la mentira como doctrina y la corrupción como ideología. Eso es lo que pasa con Morena. Pero además, pactan con el narco como estrategia. Ese es el problema. Y les preocupa el debate público. Y eso sin hablar lo que hicieron en Notimex, incluso declarado, donde atacaron a Carmen Aristegui, donde generaron campañas mediáticas de bots. Tienen granjas de bots pagadas con recursos públicos. Y encima la mañanera, donde es un aparato de difamación. No estás de acuerdo con el gobierno y te exhiben sin derecho de réplica, Rubén, cuando es en espacio público privilegiado. Rubén. Yo insisto, las libertades están en riesgo y todos los días se está construyendo lo que viene, un régimen autoritario, un régimen dictatorial. Y no seamos inocentes. La ruta que mejor se parece a esta es la de Nicaragua. Esa es la que mejor se parece. Al que felicitaron, por cierto. Que por cierto lo felicitaron, que no son capaces de condenar esa frase que se hizo. Llegan en una elección democrática y ahora no se quieren ir. Destruyó el poder judicial, Daniel. Destruyó el poder legislativo. Le quitó la nacionalidad a muchos nicaragüenses, imagínate. Dictó leyes de censura y ahora no se quiere ir. Daniel Ortega traicionó a Sandino, traicionó a la izquierda, traicionó a México y traicionó a sus mismos amigos. Eso es lo que está sucediendo acá. Y no estoy exagerando. Y ojalá y me equivoque. Pero todas estas reglas que de repente emergen son de esa vertiente estalinista que está incrustada en Morena y que viene de aquellos que no aceptaron que el Partido Comunista se sumara a la lucha democrática. Son los herederos de esa línea que está ahí y que la conoce Emilio y muchos de nosotros. Ahí está el monstruo adentro de ellos. Y si bien es cierto que hay aprobación de la presidenta, que yo creo que no es la que dice hoy el Financiero, su gobierno está deshecho. Y traen pugnas internas. Esto de Andy es una parte de esa pugna interna. A la que se le pide porque que no. La parte dura de Morena, la parte stalinista de Morena, está actuando. Sí. Y lo hace porque también hay una parte pues, muy ignorante dentro de Morena, ¿verdad? Todos los de la tómbola, los matraqueros y todas esas cosas que llegaron ahí. La llegada de la cuarta transformación representó la destrucción, el desmantelamiento de ese estado dictatorial y que censuraba, pero están con que ustedes. Era el del PRI Bartlett y está el del con PAN. Ustedes. Y se equivoca, fíjate, la oposición lo que piensa es que se puede manipular a las personas. Y no es así. Siempre subestiman al pueblo de México. No. Lo que Morena y la cuarta transformación busca con estos lineamientos es que el debate sea transparente, que se deje de utilizar la mentira como una herramienta para calumniar, que eso fue lo que decidió el INE, ¿no? Que fue propaganda política calumniosa, así la calificó el propio consejero que hace unos meses ustedes aplaudían, hace prácticamente un año, con el tema de los jueces de la elección del Poder Judicial. Él hizo algunas manifestaciones que ustedes aplaudían y ahora que les dice, ¿saben qué? Ustedes están haciendo propaganda calumniosa, pues ya están en contra, porque así es la oposición. Sí, pero ustedes colonizaron el INE, colonizaron el tribunal, hermanito. Hay elementos para decir que estos lineamientos lo que buscan es defender a las audiencias y eso es lo que no les gusta. No quieren que haya transparencia, no quieren que se les pueda decir que están mintiendo. Era un régimen en donde se impulsaba el chupacabras, en donde se impulsaba las teorías de la PACA para resolver temas penales. Sí, pero ese es precisamente te doy dos datos con la llegada de la cuarta transformación. Si no, seguiríamos en eso. En la creación, no, pero a ver, tienes más reciente lo de la creación de la verdad histórica, que se difundía como si fuera una verdad. Porque no han dicho nada de eso. La mentira es la doctrina de Morena. A ver, de la verdad histórica que ha cambiado. ¿Qué ha cambiado? A ver, a lo que yo voy es... Más que metieron a una persona de la tercera edad a la cárcel y lo torturaron. Eso es lo único que cambió. Lo que se busca es que ahora todas las mentiras que a veces sin sustento
Te voy a dar un dato de lo que estás diciendo. De las audiencias puedan decir, oye, a ver, no hay sustento. Bueno, comunidades, como dijo la presidenta, que son atacadas, que pueden decir, oye, pues ahí no hay sustento para eso que estás diciendo. ¿Por qué digo que la mentira es la doctrina de Morena? Spin contó más de 100,000 mentiras en las mañaneras de López Obrador, imprecisiones o datos falsos. Animal Político documentó cerca de 80 imprecisiones, mentiras o datos falsos por promedio en cada mañanera. La mentira es la doctrina de Morena. Eso hay que tenerlo absolutamente claro. E infelizmente, Claudia repite el modelito. Y en un abuso de poder, que incluso han dicho los relatores de libertad de expresión, tienen este programa de exhibición y escarnio público. Lo que intentan hacer es un escarnio público para inhibir a los periodistas, en lugar de presentar a los culpables de quien mata a un periodista. Ahí tienes un aparato de escarnio público en un contexto de absoluto riesgo. Segundo dato. Artículo 19 dice que México es el país más peligroso para ejercer el periodismo en América, y solo después de 2 países donde hay guerra civil en el mundo. Y lejos de hacer una ley, un contexto, una política para proteger a los periodistas, hace una ley para censurar. Válgame el chingado favor. Son iniciativas, en este caso, de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, pero hay que recordar que la ley... ¿no? Que es un órgano del Estado, del gobierno. Pero la ley, que es de donde derivan estos lineamientos, fue aprobada o en consenso también con la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión. Claro que sí. Veremos que les pareció el video. Israel Zamora Morena 4T le pone un alto al Botija, ex defensor de los derechos humanos, Álvarez y Casa. Dice el Botija que el gobierno federal no tiene que permitir nada, que lo que tiene que garantizar es la libertad de expresión, porque un derecho se garantiza, no se permite, y que el objetivo de esos lineamientos es cerrar programas y tener pensamiento único. Y a continuación Israel Zamora le refresca la memoria un par de guajoloteras y le dice que los lineamientos son para garantizar el ejercicio de los derechos de las audiencias y no para otra cosa, ni para lo que se imaginan. Además le dice al Botija y al Porro que la llegada de la 4T representó el desmantelamiento de un estado dictatorial que censuraba y que era el PRI y el PAN, y lo único que se busca con estos lineamientos es que el debate sea transparente y que se deje de utilizar la mentira como una herramienta para calumniar y sacar raja política como Ciro, Uresti, Dóriga, Pepe Cárdenas, Broso, Aristegui, Denise, Atípical, N+, Reforma, etcétera, 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 y sobre todo el rey del montaje, Loretito. Se les terminó el show, se les terminó torcer la nota, se les terminó el chayo, dijo Israel. Estar al pendiente del próximo video, denle like, compartan el video y suscríbanse. Hasta la próxima, Dios les bendiga.